La idea un poco es ir cerrando, bueno, no sé si cerrando, pero sí dándole una vuelta más al tema de todo lo que tiene que ver con un módulo que a veces tratamos de pensar que es tipo enfermedad cardiovascular. No es tan así, pero bueno. Y empezamos con hipertensión, que en realidad era una condición y termina siendo un factor de riesgo para otras enfermedades cardiovasculares, y volvemos, ahora pasamos por condiciones clínicas claras como la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, y ahora volvemos de alguna manera a encontrarnos con algo que a priori parece ser un factor de riesgo. La idea un poco es hablar un poquito de la epidemiología, de dónde surge esto de que los lípidos forman parte del riesgo cardiovascular, hablar un poquito de la fisiología de los lípidos, que me parece importante porque les va a dar un marco de algunos objetivos, objetivos farmacológicos terapéuticos, no objetivos clínicos. Ver algo de tratamiento no farmacológico y sobre el final, si llegamos, que me parece importante, y vamos a tratar de acelerar, de charlar un poco qué es lo que dicen las guías actuales, las recomendaciones. Hay bastante debate acerca de todo esto, con lo cual es importante que ustedes por lo menos lo tengan en cuenta y tratar de identificar alguna población con más o menos riesgo y alguna población con más o menos beneficio. Así que bueno, arrancamos. Por supuesto que me pueden interrumpir cuando ustedes quieran. ¿Cómo se define dislipemia? Sí, lo definimos como el trastorno de las rutas de transporte de lípidos y lipoproteínas, que se asocian con, en general, desarrollo de enfermedades arteriales. Incluye tanto trastornos congénitos como adquiridos. Por supuesto que nosotros vamos a hablar de los trastornos adquiridos, no vamos a hablar de los congénitos porque son parte del especialista, ni siquiera del cardiólogo. Hay gente que se dedica a hacer dislipemia familiar y son ultra especialistas en eso y manejan eso. Y después este concepto de prevención primaria cardiovascular, que son aquellas acciones que básicamente están orientadas a minimizar el impacto de la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué digo esto? Porque gran parte de las estrategias de tratamiento están vinculadas con la prevención primaria cardiovascular, aunque también, por supuesto, prevención secundaria. Nosotros vimos que en el contexto de la cardiopatía isquémica, tanto aguda como crónica, el beneficio de las estatinas está bastante más instalado. Tal vez vayamos haciendo un poco más de foco acá en prevención primaria, digo en población general, en nosotros. Bueno, en nosotros, no en ustedes, que son jóvenes. ¿Qué conocemos como verdad? Digo, para tomar un punto de partida. Después podemos discutir si esto es mejor o peor, o si está más ajustado a una mirada más crítica o no, pero esto es lo que pasa, digo, un poco en la actualidad. En la década de los 60, como casi todo en la historia de la cardiología, el Framingham ve que el aumento del colesterol total, es decir, más de 200 miligramos, después se determinó ese punto de corte de alguna manera un poco arbitrario, ¿no? Que es lo que usan los scores de riesgo en general. Se observó que los pacientes que tenían mayor de esos valores, había un incremento del riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Funciona? Sí, funciona. Entonces, a partir de ahí se le empieza a dar un poco más de relevancia a lo que tiene que ver el colesterol. Cuando nosotros tratamos, digo, esto porque nos retrataremos un poquito a lo que tiene que ver con diseños de estudio y eso, ustedes no busquen un trial, no busquen un ensayo clínico que determine si el colesterol o no va a ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. No existe ni va a existir porque no existen trials diseñados para esas cosas, porque no es el diseño adecuado. El diseño adecuado para evaluar si un factor de riesgo desencadena una enfermedad o está asociado a una enfermedad son grandes estudios poblacionales. Agarro una población y la sigo en el tiempo y veo si hay un grupo o no con cierta condición que desarrolla una enfermedad. Cuando hablamos de diseños, este sería el diseño de un estudio observacional, una cohorte prospectiva que la seguimos, que eso es Framingham, ¿sí? Entonces, muchos estudios epidemiológicos
Y estos ensayos aleatorizados son los que tienen alguna intervención sobre los valores de colesterol y que dicen, bueno, si nosotros intervenimos sobre esta exposición y a los pacientes les va mejor, evidentemente habría una asociación causal entre el desarrollo de, entre la dislipemia y el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Esto es lo que se conoce así en la jerga como hipótesis lipídica, lo cual está en debate en algunos lugares muy puntuales. Pero, como digo, es la actualidad. O sea, dicen, bueno, el colesterol, y de esto surge que posiblemente ustedes lo lean o puedan tener de alguna manera a alguien que se los diga o que lo escuchen, esto de que cuanto más bajo el colesterol, mejor. ¿Sí? Es como una máxima en la práctica habitual, decir, bueno, cuanto más bajo el colesterol, mejor. Entonces, hay algunos reparos con relación a estas cuestiones y sobre todo si esto está pensado en demasiadas intervenciones terapéuticas. ¿Qué quiero decir? Si nosotros decimos, bueno, cuanto más bajo el colesterol, mejor, cuanto más medicación yo le doy al paciente y más le bajo el colesterol, mejor le va a ir. Esa asociación no es lineal y lejos está de estarlo, sobre todo en las personas que tienen menor riesgo. Por supuesto que, bueno, la modulación de los niveles de colesterol, ya sea con cambio del estilo de vida o con intervenciones farmacológicas, vuelvo a repetir, esto está lo que está instalado, es mejora la aparición de enfermedad cardiovascular o limita o minimiza. Esto está bien planteado en la población de más riesgo, es decir, la población de la cardiopatía isquémica que vimos hace unos 15 días atrás. Sí, decíamos, bueno, estos pacientes que toman estatinas les va mejor a los que no toman estatinas en el contexto de la enfermedad cardiovascular. La población general hay que hacer como una estandarización del riesgo un poco más amplia. Cuando hablamos, ¿tienen algo de idea de fisiología de lípidos? ¿Algo así? Bien. Cuanto mayor densidad tienes, mayor carga de proteica está en la molécula. Sí, digo fisiología de lípidos, cuáles son las fuentes, las grasas que nosotros consumimos, cómo se transforman en algo que termina llamándose una micela, ¿sí? Que de alguna manera es un componente de características anfipáticas. Anfipáticas es que tiene una parte hidrofílica y otra... Parte de eso, sí, la emulsificación que se produce a nivel gastrointestinal, a nivel duodenal, la interacción con sales biliares y todo eso, y con enzimas pancreáticas. Pero, como concepto general, las lipoproteínas son la forma en la que se traslada el colesterol, sí, todos los lípidos en el organismo. En términos generales están formados por un centro que suele ser ampliamente de triglicéridos, algunas moléculas de colesterol, fosfolípidos y estos que se llaman apoproteínas o apolipoproteínas, que de alguna manera son lo que le da la envoltura a la lipoproteína y que hay ciertas apolipoproteínas vinculadas con diferentes tipos de moléculas con diferentes tipos de lipoproteínas. Yo no... creo que tengo algún dibujito un poco más... Un poco como decía César, tenemos, en general lo que sucede es que cuando nosotros ingerimos, o sea, cuando la fuente es exógena, ingerimos esto, lo que se terminan formando es la micela, entra en contacto con la cara luminal del enterocito, el enterocito es la célula intestinal, ¿sí? Eso de alguna manera lo que sucede es que se desarma la micela, quedan formados ácidos grasos y estructuras monoméricas mucho más sencillas, se absorbe eso y después vuelven a formarse estructuras un poco más complejas. Estas estructuras más complejas son, o sea, o bien kilomicrones o restos de kilomicrones, o proteínas, lipoproteínas de diferente densidad. Cuanto más pequeño, más concentradas están, más densas son, ¿no? Entonces, proteínas LDL, VLDL, esto quiere decir very low, intermediate, low, high. Y la lipoproteína A. Los kilomicrones o los restos de kilomicrones transitan inicialmente por una circulación linfática y esa circulación linfática, creo que la tengo acá, sí, esa
esa circulación linfática, ¿sí? Ahí nosotros tenemos una lipoproteína lipasa que es la que de alguna manera desarma estas estructuras y que esa lipoproteína lipasa es del endotelio, ¿sí? Del endotelio del tejido adiposo y del endotelio del tejido muscular. Luego estos restos de kilomicrones, ¿sí? Entran al hígado y ahí entra en el proceso de síntesis de colesterol y es como, se me fue. Bueno, esto de alguna manera divide en algo que es endógeno y exógeno, es decir, a partir de esa molécula se sintetiza colesterol de manera lo que se llama endógena porque es a partir de colesterol que ya ingresó. Otra cosa importante es que esta lipoproteína lipasa endotelial en ambos, tanto en kilomicrones como en VLDL, que son las proteínas de muy baja densidad, actúan en ambas. Y la VLDL tiene una vida media muy cortita. Entonces, la forma en la que se traslada el colesterol, mal dicho, pero el colesterol o los lípidos en la sangre, son las LDL. Cosa que no pasa en todos los animales. Roedores, conejos y otros mamíferos no transportan por LDL, transportan por VLDL. Digo, acá es como que empezamos a pensar, bueno, el LDL, que lo que llamamos el colesterol malo, ¿sí? Es de alguna manera el vehículo de mayor transporte del colesterol en el organismo. Después vamos a ver, entonces tenemos, como para empezar a pensar, en algunos lugares que podrían actuar fármacos, que podrían ser, por ejemplo, en la pared del enterocito, en la absorción, podrían ser en el hígado, en la síntesis del colesterol, podrían ser a nivel de cómo se relaciona el LDL con las diferentes membranas celulares, ¿sí? Y cómo se ingresa el LDL a la célula. Entonces piensen como target terapéuticos, cómo los podríamos ir pensando. Esto es un slide que no sé si quieren sacar una foto. Igual es de un libro de Fisio, es el Boron de Fisio, está y se entiende perfecto y se puede leer de ahí. Después hay otra proteína que es una proteína que se llama CETP, que es una proteína que transfiere ésteres de colesterol, que también es un target terapéutico. Después lo vamos a ver más adelante. Esto es interesante porque es de un artículo muy nuevo, pero la idea era concatenar o ver cómo se relacionaba esto que decíamos nosotros de, bueno, el colesterol termina siendo el precursor de la formación de la placa aterosclerótica, ¿sí? Entonces, todo el metabolismo lipídico y de alguna manera esos residuos de proteínas, de lipoproteínas, de LDL que se oxidan, terminan de alguna manera, vuelvo a decir, es la hipótesis lipídica, ¿no? Termina de alguna manera generando inflamación crónica y disfunción endotelial y el depósito de estos lípidos y obviamente lo habíamos visto creo que en cardiopatía isquémica, la absorción de los macrófagos por parte de los lípidos por parte de los macrófagos y la formación de las células espumosas y a partir de ahí la placa aterosclerótica y la progresión de la placa. Ahora bien, hasta ahora estamos hablando de fisiología, no estamos hablando de nada raro. ¿Por qué deberíamos pensar que un mecanismo de transporte fisiológico nos genera enfermedad? Es como poco intuitivo. Si yo digo, bueno, yo transporto la proteína esa, la tengo, transporto por ahí. ¿Qué es lo que en realidad sucede o qué es lo que pasa para que esto se transforme en algo patológico? No debería pasar. El exceso es una... No sé, ¿alguien dijo exceso? El exceso es una buena medida para todo, es un buen desencadenante para todo, ¿no? Exceso de varias cosas, pero podría tranquilamente ser. Es un poco el exceso y es un poco el rol de cambios, no sé si llamarlo, pero sí, qué sé yo, históricos en los patrones de conducta, en los patrones de comportamiento, en los patrones dietarios, en los patrones de estilo de vida, que de alguna manera favorecen la aparición de esto. Esto es un ácido graso
y esto es lo que dice cis o trans. Sí, lo único que quiere decir cis o trans en este caso es la ubicación de las moléculas de hidrógeno. Si la ubicación de las moléculas de hidrógeno va para un lado o va para otro en los ácidos grasos. ¿Cómo surge esto? O sea, esta localización de las moléculas de hidrógeno en posición trans, lo que le da es a la estructura del ácido graso una estabilidad en el tiempo, no se degrada. Entonces, por eso es esta cuestión del ultraprocesado. Es decir, cuando se empieza a industrializar la alimentación, lo que sucede es que se desarrolla esta forma. ¿Por qué? Porque le da más consistencia y durabilidad a los alimentos. Bueno, el problema de eso es que nuestro cuerpo no está capacitado, no tiene enzimas para de alguna manera metabolizar este formato de ácidos grasos trans. Bueno, se cagan de risa, pero y como decíamos que nosotros transportamos las moléculas o los lípidos a través del LDL, requiere cierta estructura, requiere cierto plegamiento. Estos ácidos grasos de alguna manera no respetan ese plegamiento, con lo cual esto se te empieza a transformar en algo que no es adecuado para nuestro metabolismo. Esto es una clasificación de ácidos grasos. Es más, a veces, por supuesto no tienen ni saberlo, yo ni lo sé, todas las veces que lo voy a leer lo miro. Es para pensar cuáles son nosotros los que empezamos ácidos grasos saturados, monoinsaturados o poliinsaturados, ¿sí? La cantidad de carbonos, de cadenas de carbonos, ¿sí? Y después cuáles pueden ser algunos, como por ejemplo de cadena media, de coco y palma, grasas lácteas, vacunas, aceite de oliva, canola o maíz, girasol. Básicamente lo que nosotros vemos es de menor hidrogenación a mayor hidrogenación. Lo que antes se veía en las etiquetas de los alimentos, sobre todo por ejemplo las galletitas, eso que decía, yo creo que no lo dice más, aceite vegetal hidrogenado. Eso es la grasa trans. El aceite vegetal hidrogenado, si le preguntan a sus padres, que son más cercanos a mi vida, seguramente ellos recordarán. Y un poco eso son las margarinas o esas cosas que dan más estabilidad y más durabilidad en el tiempo. Dicho esto, entonces tenemos... Entonces, los hidrogenados, que no me acuerdo el nombre del cuadrito, quiere decir que tiene mayor cantidad de grasas trans. Sí, perdón, voy para atrás. Claro, sí, o sea, cuanto más hidrogenado está, ¿sí? Cuanto más hidrogenado está, más grasas trans tendría. Ahora, ojo con esto, que una cosa es el aceite vegetal, otra cosa son las grasas trans animales. Ahora vamos a ver por qué hay ácidos trans que vienen de lo que se llama en inglés dairy products, que son en realidad productos de lácteos, en general derivados de la vaca, queso, leche, eso, y vamos a ver qué rol juegan. Y estos son los aceites vegetales hidrogenados. Dicho esto, entonces tenemos un escenario histórico y actual, que es como un estado del arte, en qué situación estamos de esta cuestión de los lípidos. Un repaso mínimo por la fisiología, donde podríamos tener diferentes alternativas terapéuticas, y un repaso mínimo, un potencial gatillo de lo que podría estar vinculado con el desarrollo de enfermedad. Desde el punto de vista epidemiológico, sí, lo que tenemos que tener en cuenta es, o lo que se ve es que no solamente la cantidad, es decir, si yo ingiero mucho ultraprocesado, sino el tiempo de exposición. Ambas cosas se conjugan para aumentar el riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Por supuesto que está también el rol de los genes. Habrán escuchado hablar de la hipercolesterolemia familiar, es mucho menos que lo ambiental, pero también podría jugar un rol en el favorecimiento de la aparición de la enfermedad. Y acá hay un tema que tiene que ver con la cuestión de, independientemente del tiempo de exposición, es decir, los chicos están expuestos ahora, se genera un debate de decir, bueno,
cuál es el beneficio o cuál es potencial beneficio en menores de 40 años y cuál es el potencial perjuicio o no. Y lo mismo sucede en poblaciones un poco más de 75, 80 años. Digo esto de los 40 años, hoy en día, esto es de hace unas semanas, hay un debate como interesante en Estados Unidos donde la Asociación Nacional de Lípidos, es como la Asociación Nacional del Rifle, una cosa así, no sé, que existe, ¿no? Ambas existen. Y una sociedad o asociación de cardiología preventiva promueve de alguna manera, cuantificación de los lípidos en los chicos y adolescentes. La US Preventive Task Force, o sea, la Task Force es una, de Estados Unidos, es una entidad gubernamental que lo que hace es abordar todas las cuestiones que tienen que ver con medicina preventiva, desde screening de cáncer hasta bien de prevención primaria. Y son muy fuertes metodológicamente y ellos dicen no, o sea, no hay evidencia que soporte que ir a testear a los chicos, porque el paso de ir a testearlos secundariamente es ir a tratarlos. Entonces, y hay un debate bastante interesante. Entonces digo, bueno, ¿dónde ponemos el límite del riesgo y cuál es el riesgo? Esto se dice, no, bueno, esto empieza en la vida de la infancia, sí, pero tiene que ver, me parece, con otras cuestiones, no tiene que ver con, o sea, la promoción de los cambios de estilo de vida excede por mucho a las cuestiones del colesterol. Dicho esto, cuando decimos, bueno, nos metemos en la población de riesgo, supongamos en este rango de 40 a 80 años aproximadamente, y vemos, qué chiquito. Esto es un estudio que lo que mide es esto. Miren, acá dice hazard ratio. La vez pasada habíamos estado charlando que es el riesgo de tener un evento en el correr del tiempo. Y acá lo que dice es niveles promedio usuales, niveles promedio usuales y niveles promedio usuales. Y acá lo que dice es triglicéridos, todo esto es enfermedad coronaria, para desarrollo de enfermedad coronaria, triglicéridos, HDL y no HDL. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, si nosotros, por ejemplo, los puntitos, los redondos, son valores ajustados por edad y sexo. Y los cuadrados son ajustados por otros factores de riesgo, por ejemplo, hipertensión, diabetes. Entonces, cuando miden en el tiempo, dicen, bueno, estas personas a priori solamente cuando ajustamos por edad y sexo, los triglicéridos se asociarían al desarrollo de enfermedad coronaria. Ahora, cuando metemos otros factores de riesgo, parece que esa relación se empieza a perder. Con el HDL, como verán, la relación es inversa, es decir, parecería ser que a mayor cantidad de HDL, menor es el riesgo. Y con el no HDL parece mantenerse esta relación lineal independientemente de haber ajustado por otros factores de riesgo. Esto es lo que de alguna manera es un gráfico explicativo, hay 18 millones más de estos gráficos, pero lo que voy es, ¿por qué planteamos que el LDL o el colesterol no HDL es un factor de riesgo y el HDL parecería ser un factor protector? El primero dice triglicéridos, sí. Entonces dice, cuando nosotros ajustamos triglicéridos por edad y sexo, solamente parecería ser que se relacionan linealmente con un mayor riesgo. Ahora, cuando le metemos otros factores en el medio, esa relación se pierde y queda nula. Por eso es más debatible cuál es el rol de los triglicéridos en la enfermedad cardiovascular y no tanto parecería ser como el LDL o el HDL. Bueno, todo esto decía, pero son 300.000 personas sin enfermedad cardiovascular con más de 68 estudios, 300.000 personas, perdón. Este estudio es uno de los estudios más grandes, o sea, uno de los metaanálisis más grandes que hay en prevención. Acá tenemos, es un metaanálisis de estudios observacionales prospectivos, vuelvo a decir, el diseño adecuado para ir a medir riesgo es este, ¿sí? Más de 900.000 adultos sin enfermedad vascular en este rango de edad, 55.000 muertes vasculares, 34.000 coronarias, 12.000 stroke.
Y esto es lo que de alguna manera se lee en los libros. De acá se desprende esto. Dice, el descenso de 1 milimol, son 36, 39 miligramos por decilitro, perdón, de colesterol se asocia a un descenso en la mitad, 1/3 y 1/6 de mortalidad en los diferentes grupos etarios. ¿Cómo se lee este gráfico? Acá de nuevo tenemos el riesgo, acá tenemos el colesterol, el valor de colesterol, pero está en milimol, ¿sí? Si ustedes lo multiplican por 40, si quieren redondear, van a tener más o menos el valor del colesterol. Entonces, y acá tenemos los diferentes rangos etarios, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo hiciese una línea en el rango de 40 a 49 años, ¿sí? En un paciente que tiene menos de, acá es 5 por 4 es 200, ¿sí? Si tengo menos de 200, el riesgo es 1. Si yo tengo un paciente que tiene 2 veces más que eso, el riesgo se duplica o casi se triplica. ¿Se entiende conceptualmente? Y así, ahora fíjense que cuanto más avanzamos, ¿sí? En la edad, en los rangos etarios, acá tenemos 50-59, 60-69, 70-79, la curva se va aplanando cada vez más, es decir, la pendiente de esa curva se va aplanando cada vez más. Lo que quiere decir es que la diferencia entre un valor normal y un valor anormal no es tanta. Digo, si yo tengo una relación lineal así y miro cómo se relaciona acá y cómo se relaciona acá, esta diferencia es muy alta, ¿verdad? Ahora, si yo lo miro y la pendiente es así, ¿sí? Esta relación acá y esta relación acá, este espacio es mucho más chiquito. Eso es lo que pasa, ¿sí? Porque hay otros factores que juegan un rol en el desarrollo de la enfermedad. Que pongan uno arriba del otro quiere decir que el de arriba tiene más riesgo o solamente se pone para graficarlo así, para que se vean todos. No, se pone así porque es la estructura del gráfico y vos acá, capaz que no se ve bien, vos acá lo que tenés es rangos de 10 años de edad, es decir, de 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79, 80 a 89. ¿Sí? O sea, estos numeritos que están acá representan esta gráfica. Estos numeritos que están acá no quiere decir que tienen más riesgo. El riesgo vos lo trasladás acá, en este espectro. ¿Sí? Ahí se traslada el riesgo. Es decir, si yo tengo un señor que está en esta coordenada, ¿sí? El señor A, y tengo un señor que está en esta coordenada de valor, este es el valor del colesterol, y este es el riesgo, ¿sí? Y tengo un señor que está en esta coordenada, la diferencia de riesgo global entre este señor y ese señor es esta, y se mide en esta altura. Digo, pues está bueno ponerle gráficos, pero si no entienden qué es lo que estamos hablando, no sirven para nada, así que... Yo había entendido la distancia, o sea, la distancia entre esa curva es como abajo es una persona más joven y arriba es una persona más vieja. No, porque la edad está acá. O sea, la edad es un rango de edad. No, te está diciendo, todo este grupo de muñecos tienen entre 40 y 49 años. Todo este otro grupo tienen entre 50 y 59. Todo este otro grupo tienen entre 60 y 69. Y como la recta se está, digamos, horizontalizando, significa que tiene menos relación al riesgo el colesterol por sangre. No sé si menos relación, menos peso. Menos peso. Pero, como que puede haber más variabilidad en una persona entre 40 y 49, o sea, puede tener como más variabilidad en el riesgo que una persona de 70 a 79. Lo que quiere decir es varias cosas. La variabilidad está dada potencialmente porque en el correr del tiempo cronológico, la aparición de otros factores de riesgo de alguna manera mezcla esta cuestión, es decir, le va sacando peso y la hipertensión le va poniendo un puntito, la diabetes le va poniendo otro puntito, entonces la propia edad te va poniendo otro puntito, entonces el peso específico del colesterol es menor. Acá, como en general esta población más joven tiene menos de otros factores de riesgo, ¿sí? Decir, bueno, potencialmente en el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria el colesterol valdría más. Esto tiene varias implicancias. Una es mirar que si nosotros bajamos el colesterol tenemos menos riesgo. Y la otra es pensar en intervenciones precoces en población de bajo riesgo, pero pensarla, pero eso es un arma de doble filo. Es decir,
termino interviniendo a todos los jóvenes, ¿sí? O sea, termino interviniendo a todos estos. Entonces, ahí es donde se arma un poco el debate de decir, bueno, si bien representa un riesgo relativo mayor, ¿sí? En este sentido, hay que tener mucho cuidado en decir, bueno, yo voy y medico a todos los que tienen 45 años porque tienen 250 de colesterol. Verticalmente, profe, el riesgo es de que sea un evento cardiovascular. Sí. Bien. Mortalidad, acá dice mortalidad cardiovascular, enfermedad vascular. Sin enfermedad vascular, 55.000 muertes. Eso es lo que mide, muerte. Bien. Y yo quiero preguntar, de la línea que está más abajo, pero en la parte que tiene mayor colesterol sanguíneo. Bien. ¿Tiene más riesgo que el que tiene menos colesterol del rango etario mayor? Sí, claramente. Sí, o sea, porque fíjate que esta línea que está acá, se cruza por acá. Lo que de alguna manera eso quiere decir es que, o sea, no solamente es la edad, sino otras cosas que van incluyendo, es decir, te posicionan en un lugar de riesgo. Nos fuimos a la miércoles con esto, pero digo, te posicionan en un lugar de riesgo diferente. Igual para mí es como trascendental que lo entiendan. Bueno, dicho esto, entonces decimos, acá tenemos el LDL genera o sea, o a valores mayores de LDL. Digo, el LDL también, ojo, piénsenlo, es la manera que transportamos y es lo que podemos medir. Hay otras cuestiones, ¿no? Se miden otros valores y otras cosas. La terapia con estatinas, ¿sí? Y esto es lo más discutible, en prevención primaria dice, o sea, bueno, la terapia con estatinas en pacientes, por supuesto con colesterol elevado, ha demostrado disminuir eventos cardiovasculares en muchos ensayos. Este es el primer ensayo que se hizo en el año 95, se llama WOSCOPS el ensayo, y comparó en pacientes sin enfermedad coronaria con una media de colesterol de más de 270, colesterol total, comparó pravastatina, que es una estatina, versus placebo. Sí, lo que vieron es que hubo una reducción del riesgo relativo de casi un 30% de eventos cardiovasculares. Este es el primer ensayo que en prevención primaria demuestra este beneficio de tratar el colesterol. Si bien mortalidad por todas las causas no da, como ustedes podrán ver que las curvas están muy juntitas, sí, acá lo que ven es hazard ratio, 0,4 sí da justo, perdón, no me acordaba. Da en el límite y esto se mantiene en el tiempo. Entonces dice, bueno, los pacientes con mayor riesgo podrían llegar a tener un beneficio en mortalidad con el uso de estatinas. Esto es un seguimiento que se hizo a 20 años, creo. La verdad es que a veces uno no sabe qué valor darle, digo, porque el paciente tomó la estatina, estuvo en el trial hace 20 años, pero ese beneficio se sigue manteniendo según lo que muestra. Entonces, este es un poco el concepto histórico. Dicen, bueno, nosotros identificamos un factor de riesgo, vemos que bajarlo es mejor y si lo tratamos con estatinas parecería ser que anda todo bien. No es tan así en general. Quiero ver, estoy leyendo porque quiero que no olvidarme de nada importante. Esto es un cuadrito que dicen, bueno, nosotros tenemos pacientes con hiperlipidemia, no lo copien, está en cualquier libro, no se vuelvan locos. Lo que me interesa a mí mostrarles con esto es que, con el correr del tiempo, y lo vamos a ver bien al final del teórico, con el correr del tiempo las recomendaciones han ido cambiando. Y la idea de ir pensando originalmente en tener valores objetivos de colesterol, es decir, yo le doy estatinas hasta que el tipo, o lo trato con dieta, con ejercicio, hasta tener valores objetivos de colesterol, lo voy a seguir tratando. Eso ha ido cambiando un poco en el tiempo, primero porque se planteó esta cuestión de decir, bueno, no es tan así de que ir bajándole hasta target, decir, bueno, tienen que tener menos de 150, ¿de dónde sacaron eso? Entonces se genera un poco de esta cuestión.
Lo que hoy en general se dice, estas son las últimas guías del American Heart, ellos dicen, bueno, óptimo entre 70 y 100 dLL. Eso es lo que se recomienda. Yo lo que digo es que no nos casemos con valores de laboratorio, sino que tengamos una mirada un poco más amplia del riesgo global del paciente. Voy a repetir, la idea es que sobre el final del seminario podamos redondear esto. Creo que vamos más o menos bien. Estos son valores de triglicéridos que se estiman generalmente en 150 y en HDL lo deseable en general es más de 60. Digo esto porque nosotros utilizamos variables bioquímicas para hacer proxies o aproximar cuál es el riesgo de un paciente, o los valores de colesterol están dentro de los calculadores de riesgo cardiovascular. Con lo cual, si el paciente tiene más de 200, menos de 200, bueno, vale que lo tengan en cuenta como un número, y a veces discutimos y a veces podríamos llegar a elegir como objetivo terapéutico bajar el colesterol por debajo de tanto, de tanto. Que después lo veremos en el práctico, pero sería una alternativa de elección. Se entiende que dentro de esos valores es lo que recomiendan las sociedades. No es lo que en general nosotros estamos de acuerdo, digo como cátedra porque nos parece una mirada un poco reduccionista, pero, perdón, me estoy tocando esto, pero tenía calor. En general, las estrategias de control de valores de colesterol en poblaciones de mayor riesgo, sobre todo las poblaciones que ya tuvieron eventos cardiovasculares, son más estrictas. Es decir, esto es en población de prevención primaria. Creo que esto que dice ahí no me lo quería saltear. Hay el ATP es como un consorcio de gente que habla de colesterol. Entonces dice, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Que son los que de alguna manera ponen estos puntos de corte, ¿no? Creo que fue en el 2007, no me acuerdo sinceramente, los valores de salió la ATP3, y la ATP3 decía, bueno, tiene que haber con cuánto valor de colesterol y con cuánto riesgo yo trataría a un paciente. El ATP4, que es de 2013 o 2015, no me acuerdo, baja la instancia de valor de colesterol. No tengo un borrador, bueno, no importa. Estos dicen, bueno, nosotros con más de 200 miligramos de colesterol y con más de un 10% de riesgo a 10 años, a los pacientes los tratamos. El ATP4 baja, yo no lo puse porque es medio como de especialista esto, pero baja el riesgo del 10% al 7,5%. Es decir, la población que yo le calculo y tiene un 7,5%, con lo cual eso automáticamente lo que hace es ampliar la base de pacientes potencialmente tratables. Si yo le apuntaba a los que tenían 10% de riesgo más y ahora le apunto a los que tienen 7,5 o más, evidentemente estoy ampliando la base de riesgo. Es decir, se corren del lugar numérico, de decir, bueno, no vale tanto el número, la verdad que no parecería ser tanta evidencia, pero se ponen en un lugar mucho más estricto desde el punto de vista del cálculo de riesgo. Está calculado inclusive en Estados Unidos cuánta más gente pasó a ser dislipémica o pasó a ser potencialmente tratable por dislipemia de la que no lo era hasta el día anterior de que salió este ensayo. Ahora sí, metiéndonos un poco en el tratamiento, la dieta y todo esto, pero por supuesto que conocemos cuáles son, ya a esta altura de tantos seminarios y lectura, conocemos cuáles son las estrategias de tratamiento no farmacológico, sobre todo las vinculadas con la alimentación. Principalmente acá donde hacemos o intentamos hacer un poco de foco, está más vinculado sobre el consumo de ultraprocesados, que vienen de la mano con esto, de decir, bueno, ¿por qué no comer ultraprocesados? Básicamente por estas cuestiones.
Ahora, después las diferentes distribuciones o conformaciones de las dietas son relativas. ¿Qué evidencia hay que soporta el uso de dieta, en este caso mediterránea, que es la que más conocemos? Sí, hay varios estudios, estos yo voy a ir tratando de explicarles, estos recuerdan más o menos cómo es un metaanálisis, sí, el punto 1 acá es el neutro, esto favorece, ¿sí?, el tratamiento experimental, que en este caso es la dieta mediterránea, y esto favorece el control. Estos son diferentes subgrupos evaluados por incidencia de infarto, incidencia de stroke, mortalidad cardiovascular y esto todo junto. Esto es cada uno de los estudios y este es el agrupado de estos 4, ¿no? Entonces dice, bueno, tanto para el consumo de una dieta mediterránea en pacientes sin enfermedad cardiovascular, ¿sí?, se ve que mejora la incidencia de eventos cardiovasculares, de mortalidad cardiovascular y obviamente que todo junto también, ¿no? Ahora, ¿qué sucede particularmente con diferentes elementos de la dieta? Ahí tenemos alcohol, cereales, productos de la dieta, productos lácteos, pescado, frutas, legumbres, carnes, ¿sí? Entonces, hay un poco de debate en relación sobre todo a los productos de la dieta láctea, ¿sí?, y la carne. ¿Vieron que en algún punto se dice esto de que la carne aumenta el riesgo cardiovascular? Bueno, puede estar extraído ahí. La verdad es que no hay una evidencia sustancial, o por lo menos que yo conozca. Seguramente alguien más extremo de la vegetarianismo y veganismo me va a decir, no, sí hay. Bueno, no lo conozco yo. Y después hay un poco de debate acerca de si realmente los productos de la dieta láctea aumentan el riesgo o no. Y la verdad es que estos resultados luego no se pueden reproducir en otros estudios, con lo cual no es del todo claro si realmente el aporte de grasas saturadas de naturales animales, ¿sí?, aumenta o no aumenta el riesgo cardiovascular. Nos focalizamos en las grasas vegetales. Este es un estudio grande español que se llama Predimed, que se publicó hace poco. Bueno, poco, sí, 2018, es poco para mí, que comparó casi 7.500 pacientes con riesgo cardiovascular, ¿sí? Fíjense que el 80 eran hipertensos, diabéticos, dislipémicos, sin enfermedad cardiovascular, y tenían 3 ramas: una dieta mediterránea más aceite de oliva, una dieta mediterránea y frutos secos, o una dieta con sugerencia de control. Lo que se vio es que con un seguimiento casi de 5 años, de una producción con un desenlace de infarto, stroke o muerte cardiovascular, hubo más eventos, ¿sí?, en el grupo, menos eventos, perdón, en los grupos de dieta mediterránea, pero solamente traccionados por el stroke. La verdad es que no se sabe, no hubo diferencias a nivel de infarto ni de mortalidad cardiovascular. Sí tuvo unos problemas de inclusión en el estudio, con lo cual eso es un poco la parte de las críticas, pero es algo que aportan de alguna manera más actual algo de evidencia sobre la dieta. Actividad física, un poco lo mismo. La actividad física, bueno, esto es más pequeño aún, pero esto lo habíamos visto en... no me acuerdo, en hipertensión, me parece. Digo, diferentes estrategias, tipos de actividad física mantienen el beneficio cardiovascular, de prevención cardiovascular, independientemente de los grupos etarios y todo esto. Esto, sí, se sugiere al menos unos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de moderada intensidad, son las guías de acá. No digan solamente eso, porque va a estar mal. O sea, digo, conceptualicemos un poco más el ejercicio. Entonces, como estrategias, cambio de estilo de vida, mejorar el consumo de ciertas cuestiones en la dieta o incorporar ciertas cuestiones en la dieta, y la actividad física. A veces parece un poco repetitivo, es todo lo mismo, pero lo más difícil son los cambios conductuales. Entonces, es como importante o vale la pena reforzarlo.
Ya me perdí, yo tenía como una guía, pero me perdí de dónde voy. Me suele pasar que hablo más de lo de mí. Ahora sí, dentro del tratamiento farmacológico, vamos a hacer foco. Hay muchos, ¿sí? Pero principalmente como tratamiento de la hiperlipemia tenemos las estatinas, ezetimibe, fibratos, el ácido nicotínico, que tal vez lo salteemos porque hoy prácticamente está retirado del mercado. Es interesante qué fue lo que pasó en el tiempo con eso, pero digo, para mí es importante desde cómo se hace investigación adecuadamente. Inhibidores y este es el ejemplo de cómo se hace investigación inadecuadamente. Inhibidores de la proteína de transferencia de ésteres de colesterol o colesterilo, ácidos grasos poliinsaturados, que es una estrategia un poco más novedosa, y después tenemos inhibidores de PCSK9, ¿sí? Que son bastante novedosos, y otros tratamientos aún más nuevos. Por supuesto que de acá para abajo son cuestiones que están vinculadas con, no sé si con el especialista, y que yo creo que no vale la pena que profundicen en eso. Me parece como interesante mostrárselos para que sepan que existen y hacia dónde va un poco la investigación en dislipemias. Y hay algo que yo no puse acá, que es el abordaje sobre la lipoproteína, que la habíamos visto, que vieron que era una de los tipos de lipoproteínas, que no está regida por la síntesis de colesterol, pero después lo comentamos sobre el final. Las estatinas sí son inhibidores de una enzima que se llama hidroximetilglutaril coenzima A, o es 3-hidroxi-3-metilglutaril, pero no importa. Lo que hacen es inhibir un paso, ¿sí?, de hidroximetilglutaril coenzima A al mevalonato. Este paso es un paso indispensable en la síntesis de colesterol, con lo cual al inhibir esa enzima, que es una reductasa, ¿sí?, lo que sucede es que no se sintetiza colesterol, básicamente por esta vía que es la principal. Entonces, las estatinas inhiben esta vía. El bajo nivel de colesterol intracelular, ¿sí?, estimula los receptores de LDL, y al aumentar el número de receptores de LDL se captura más LDL de la sangre. Idealmente, conceptualmente sería eso, ¿no? Yo tengo LDL circulante, no tengo síntesis de colesterol intracelular, que es el endógeno, la síntesis endógena de colesterol. Lo que hace es decir, bueno, yo no tengo colesterol, voy a buscar, ¿sí?, voy a buscar de la circulación para traérmelo. Y el bajo colesterol disminuye también la secreción de BLL, no importa, eso es secundario, pero conceptualmente eso es lo que hacen un poco las estatinas, ¿sí? No solamente que disminuyen la síntesis, sino que aumentan la síntesis del receptor DLL. Se biotransforman por el citocromo 3A4. Hay algunos fármacos que tienen interacción con esto. Y en general, las que más se utilizan, o las más conocidas, o en nuestro medio, son atorvastatina, simvastatina y rosuvastatina. Se las llama de diferente potencia, hay una equivalencia o una bioequivalencia en miligramos, es decir, tantos miligramos de simvastatina es la que menos potente sería, la atorvastatina luego y la rosuvastatina luego. Los primeros estudios están hechos, hay estudios con simvastatina y estudios con rosuvastatina, con atorva, con todos. Hay bastante evidencia en este sentido. A su vez, hay como una cuestión medio mística con las estatinas que tiene que ver con que tienen algunas otras acciones independientemente de esto. Y gran parte de esas acciones, que es lo que van a escuchar o van a leer en algún lado, que se llama efecto pleiotrópico de las estatinas, está vinculado con mejoría de la función endotelial, con disminución de mediadores inflamatorios, digo mediadores inflamatorios en el endotelio vascular, no mediadores inflamatorios tiene algunas propiedades inmunomoduladoras, inhibe la agregación plaquetaria y tendría
algunos efectos en la placa de ateroma, sobre todo en disminuir las metaloproteinasas que son parte de ese proceso inflamatorio y de depósito de la placa o de progresión de la placa. Gran parte de los efectos protectores vasculares no estarían vinculados directamente con la cuestión del metabolismo del colesterol, sino que in vitro gran parte de los mecanismos de las estatinas tienen que ver con esto. Es un poco como mirábamos en insuficiencia cardíaca, decir, che, bueno, la espironolactona reduce la mortalidad porque es diurético. No era ese el mecanismo, o no era ese como terminaba siendo el mecanismo. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes? Sí, hay otros, por supuesto, pero los más importantes, o los más graves en este caso, sí es la hepatotoxicidad y la miopatía. La miopatía no es algo como infrecuente. Ahora hay que tener cuidado. En general, las miopatías por estatina están vinculadas a dolores musculares en grandes regiones musculares, sobre todo cinturas escapulares y femorales, o sea, a partir de ahí, ¿no? Sin embargo, podrían tener en otros músculos. Lo que también se suma a esto, y hay que tener cuidado, es a veces lo que se conoce como efecto nocebo. Cuando un efecto de un fármaco, un efecto adverso de un fármaco es muy conocido, ¿sí? Muchas veces el paciente, independientemente de que no lo tenga, cualquier dolor muscular, por ejemplo, se lo adjudica a ese efecto, ¿sí? No es el efecto placebo, sino es un efecto nocivo que en realidad no está generado por el fármaco. Acá hay una diferenciación interesante que tiene que ver con qué es diferente, qué es miopatía, mialgia, miositis o rhabdomiólisis. Por supuesto que la rhabdomiólisis es ultra infrecuente y que es un cuadro de urgencia donde hay compromiso de otros órganos. Y acá a veces tanto la mialgia y la miositis se podrían de alguna manera monitorear con valores de CPK, ¿sí? O sea, ante aumentos de diferentes valores de CPK, uno podría pensar que el paciente tiene una afectación. Pero fíjense que el aumento tiene que ser a más de 10 de 40 veces, ¿no? Lo interesante de esto es decir, ¿qué hacemos con las estatinas si el paciente tiene síntomas musculares? Dependiendo un poco del riesgo, es decir, si yo le estoy dando estatinas a un chabón de 40 años que tiene 220 de colesterol, y capaz se la saco, porque no tiene ningún sentido. Ahora, si le estoy dando estatinas a un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, tuvo un stroke y además tuvo un infarto y le puse 2 stent y sí, o sea, tendría que ver si se la roto, si la cambio por otra estatina o le bajo las dosis. Entonces, un poco la decisión tiene que ver con qué paciente estoy tratando. ¿En qué se sustenta básicamente la indicación de estatinas? Estamos en dos cosas. Se compararon estatinas contra placebo y se compararon estatinas dosis más altas a dosis más bajas. Acá hay más de 22 ensayos clínicos, más de 130.000 personas con 5 años de seguimiento en diferentes categorías de riesgo. Menos de 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 10 a 20, perdón, 20 a 30 y más de 30. Es decir, cuál es el riesgo estimado del paciente a 10 años y en dónde, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que se concentra el beneficio. Se concentra el beneficio en los pacientes, por supuesto que de mayor riesgo. Fíjense que hay una reducción del riesgo estimado entre 2,7 a 38,2. Riesgo relativo siempre, ¿no? Entonces yo podría decir, hay pacientes que se benefician 2,7% y hay pacientes que se benefician un 40% de tomar estatina. Esto es... bueno, se ve mal, pero puede ser mal acá se ve. Esto es evento cardiovascular mayor en cualquier stroke isquémico hemorrágico, revascularización coronaria o evento vascular mayor, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que en cualquiera de los estratos el beneficio, ¿sí? Estos son los estratos de riesgo, menos de 5, de 5 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, más de 30. Por supuesto que
los beneficios se concentran más. Digo, ¿por qué se concentran? Porque ustedes van a ver que los puntitos son más chiquitos en los estratos de riesgo menor y los intervalos de confianza son más anchos. Con lo cual se dispersa mucho más porque tengo mucho menos pacientes y porque es mucho menos probable que encuentre un beneficio. Ahora, cuando yo miro los pacientes de más de 10, de entre 10 y 20, más de entre 20 y 30 y más de 30, donde hay más volumen de pacientes, se ajusta mucho mejor el riesgo. El beneficio en el stroke es menos, pero sí en evento cardiovascular, evento coronario, voy a decir cardiovascular, requerimiento de revascularización coronaria y evento vascular que incluye stroke y infarto. Cuando vamos a mirar, lo miro acá porque no lo veo, chicos, cuando vamos a mirar los pacientes que no tenían enfermedad vascular y los pacientes que sí tenían enfermedad vascular, fíjense que los pacientes que no tenían enfermedad vascular no parece ser tanto el beneficio, ¿sí? Hay un beneficio que se concentra ahí en estos entre 10 y 20, pero es porque hay más pacientes. Ahora, ¿qué sucede? Es muy poco probable que pacientes con muy alto riesgo vascular no tengan enfermedad. Por eso esto se reduce tanto. Y es muy poco probable que pacientes con muy bajo riesgo tengan enfermedad. Entonces, volvemos a lo mismo. En pacientes que parecerían no tener demasiado riesgo, el beneficio se diluye un poco. Y en pacientes que tienen menos riesgo, ¿sí? Si bien lo que nosotros llamamos el acumulado, el puleado da, ¿sí? Uno tiene que hacer un análisis un poquito más fino. Pero, digo, es bastante consistente, sobre todo en los pacientes con enfermedad vascular, en donde nosotros decimos, bueno, las estatinas parecen tener un beneficio. ¿Hay críticas en relación a este estudio? Sí, hay críticas. Hay un debate entre el investigador principal de este estudio, que es un metaanálisis en realidad, que es un tipo súper reconocido, con la editora de la British. Están publicados en la British los intercambios de mails, de correos electrónicos que tenían por el debate de esto. ¿Por qué? Porque inicialmente el CTT publica y dice, nosotros tenemos los datos, lo que se llama en inglés raw data, que es el dato raíz. Es decir, yo tengo el dato, la base de datos de cada uno de los ensayos clínicos. Y en realidad no fue tan así, sino que parece que ellos construyeron esto a partir de lo publicado, no del dato recabado. Entonces, hay un poco de debate, o hubo, lo sigue habiendo, y hay posiciones bastante encontradas en decir, bueno, si realmente estos resultados son tan consistentes como parecen ser. Esto es en prevención primaria, ¿sí? Esto es un metaanálisis también publicado en Cochrane. Estos son todos estudios en prevención primaria y lo que tratan de medir es eventos cardiovasculares. Y acá en prevención primaria se ve un beneficio global, pero traccionado por este primer estudio que yo les había mostrado, que es el WASCOPS. Fíjense que en prevención primaria no hay tanto. Este metaanálisis es de 2020, si no me equivoco. No, 2015 o 2018, no sé, no llego a ver. 13 puede ser. Y están traccionados principalmente por este WASCOPS. Es decir, no hay tanta evidencia que en prevención primaria sean así. Ahora, ¿qué sucede? Uno de los grandes efectos adversos de los que no hablamos adrede fue que las estatinas pueden generar alteraciones en el metabolismo de los glúcidos y pueden generar diabetes, o se plantea la posibilidad de generar diabetes. Lo que se vio es que en estos estudios, que también son de prevención primaria, sí se miró y se dijo, bueno, ¿aumentan la diabetes? Sí, parecería sí, de 1,01 a 1,39. Acá tenemos, ¿sí?, los pacientes que desarrollaron diabetes en este estudio. Entonces, de acá sale la idea del riesgo de que los pacientes desarrollen diabetes. Y ahí es donde se pone un poco en la balanza de decir, bueno, ¿cuál es el beneficio que yo les genero a los pacientes en prevención primaria y cuál es el riesgo al que los expongo? Ese equilibrio de riesgos y beneficios va a estar a veces, o uno va a tratar de individualizarlo para sopesar una cosa con otra. Entonces, ¿existe el beneficio? Sí, existe el beneficio. Ahora,
¿Existe un riesgo de desarrollo de diabetes? Parecería ser que también. No se ha replicado en otros ensayos, ¿sí? Pero el Júpiter es un ensayo grande, con muchos problemas, pero es un ensayo muy grande. Con lo cual, si nos paramos en estatinas, decimos, bueno, en prevención secundaria prácticamente no hay dudas de su eficacia, en prevención primaria parecería ser que los grupos de mayor riesgo sí tienen un claro beneficio, en los grupos de menor riesgo es un poco más discutible, y es más discutible aún si lo único que yo quiero es ir a bajar el colesterol y no tengo otra idea, ¿sí? Y hay algunos riesgos aumentados como podrían ser la diabetes. Cuando pasamos a ezetimibe, lo que nosotros habíamos dicho es que podía ser, ¿sí?, las células intestinales, que son las que de alguna manera absorben, ¿sí?, el colesterol que viene de la dieta. Lo que hace el ezetimibe de alguna manera es inhibir la absorción del colesterol o impedir la absorción del colesterol luminal, ¿sí?, por parte del enterocito. Inhiben una proteína transportadora que se llama Niemann-Pick, no sé qué, y reducen la absorción. Entonces, al reducir la absorción, estamos reduciendo la oferta de colesterol para que después ese colesterol, como micela, se transforme en kilomicrón y en kilomicrón en VLL y todo ese caminito. Esto lo paso si quieren, queda como acá grabado, ¿sí? Cómo se metaboliza, ¿sí?, por glucuronidación, es eliminado en las heces. Los secuestradores de ácido biliar podrían inhibir la absorción de ezetimibe y puede producir como efectos adversos dolor, diarrea, exantema y angioedema. ¿En qué contexto se evaluó el ezetimibe? En dos prácticamente. Ezetimibe más estatinas versus placebo y ezetimibe más estatinas versus estatinas. Esta es un buen ejemplo de cuando nosotros decimos, bueno, agregamos una nueva estrategia de tratamiento, pero no le podemos sacar la otra al paciente, porque ya las estatinas habían demostrado que tenían eficacia. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos las estatinas al otro paciente? Entonces, ¿dónde no se evaluó? Y posiblemente acá contra placebo y acá contra placebo no y contra estatinas tampoco, porque potencialmente ya teníamos una droga que tenía eficacia en reducción de colesterol. No se me duermen, yo estoy más cansado que ustedes. Siempre. Simplemente es una cuestión cronológica. Este es el gran estudio que muestra un poco la eficacia del ezetimibe. Es un estudio que se llama IMPROVE-IT. Ese estudio está hecho principalmente en población con prevención secundaria y compara simvastatina versus simvastatina más ezetimibe. Lo que demuestra claramente es que disminuye los eventos cardiovasculares y la mortalidad por todas las causas no le da, ¿sí? Pero sí los eventos cardiovasculares. Digo, esto lo aclara el metaanálisis en el sentido de que, fíjense que por ejemplo, acá se llevó el 52% del peso, acá se llevó el 90% del peso, acá se llevó, no lo llego a leer, pero en general es un estudio el que marca un poco la dinámica y la evidencia con ezetimibe. Acá lo que vemos es infarto de miocardio, stroke. Fíjense que en stroke no hay un beneficio claro, en infarto de miocardio parecería haber un beneficio, y otros eventos adversos como hepatopatías o eventos adversos como miopatías podrían estar potenciados con el uso de ezetimibe y estatinas. ¿Ese estudio es en monoterapia de ezetimibe o con estatinas? No, con estatinas, siempre con estatinas. Claro, solo contra placebo no se probó. Tiene un lecho de tratamiento. Podría ser pacientes, por ejemplo, que son intolerantes a las estatinas, uno podría darle ezetimibe, o eventualmente pacientes en prevención secundaria, parecerían ser quienes tienen un poco más de beneficio en este contexto. Profe, en APECTE entonces daríamos los dos fármacos. En prevención secundaria sí, en prevención primaria no. A priori no parece tener mucho más beneficio o no le agrega mucho más beneficio, más allá de que se usa mucho. No siempre. Es decir, hay como
escuelas, de decir, bueno, le damos atorvastatina y ezetimibe, el beneficio potencial es un poquito, ¿sí? Capaz que los pacientes de mayor riesgo uno podría pensar dárselos. Ahora, si el paciente está controlado, si cumple con todas las otras medidas, posiblemente no necesite. Tal vez hoy en día perdí un poco de terreno porque hay muchas estrategias que vienen avanzando mucho y se trata de... Pero... ¿Defiende respecto a la aparición de diabetes por el uso de estatinas? No, aparición de diabetes no, sí de hepatopatía y miopatías. O sea, aumenta, ¿sí?, el riesgo de... Fíjate, cuando nosotros decimos eventos adversos de hepatopatía y miopatía, el riesgo relativo da 1,14, ¿sí? Y si bien no es significativo, es importante. Y el riesgo de miopatías también aumenta un poquito, aunque acá la evidencia es como muy baja calidad, pero bueno. Digo, son cosas que uno va a ir teniendo en cuenta en el contexto. Por supuesto que a veces piensa, es medio un pensamiento básico, ¿no? Si yo aumento la cantidad de fármacos que tengo, es más probable que tenga más efectos adversos. No aumenta en forma significativa, pero lo podría aumentar. O lo aumenta no significativamente, estadísticamente, pero no quiere decir que no le toque a tu paciente. Los fibratos, básicamente lo que hacen los fibratos tienen una acción intracelular a nivel nuclear, inhiben una proteína que se llama PPAR, la habrán escuchado, la escucharán de nuevo en algunos antidiabéticos, PPAR se llaman, ¿sí? No me acuerdo la explicación del acrónimo. Esas proteínas esos genes de alguna manera lo que hacen es mediar la síntesis de un montón de otras proteínas. En este caso hay varios, alfa, beta, gamma, los fibratos inhiben el PPAR alfa y de alguna manera limitan la producción de apolipoproteínas, de síntesis de triglicéridos, de síntesis de VLL, de otras lipoproteínas como la lipoproteína lipasa. Entonces ese sería un poco el mecanismo de acción por el cual disminuyen los valores de lípidos en general. ¿Qué evidencia tienen? Poca. Son fármacos que podrían tener algunas interacciones importantes con los anticoagulantes. Se elimina en general por orina, y el fenofibrato, que es el de los más conocidos o el que generalmente está más en el mercado, ¿sí?, no tiene interacción con estatinas, ¿sí? Y acá sí la conjugación de fibratos con estatinas aumenta llamativamente la miopatía, excepto el fenofibrato, ¿sí? Pero por eso digo que es el único prácticamente que se usa o es el único que quedó en el mercado. Tienen bastantes efectos gastrointestinales, no mucho más. ¿En qué es lo que se basa la evidencia? La verdad es que no hay mucha evidencia. Los estudios, ¿sí?, el mayor cuerpo de la evidencia son fibratos antiguos como el gemfibrozil, que es el que tuvo problemas de seguridad con las estatinas, y el clofibrato, que también tuvo problemas de seguridad. Con lo cual, el último estudio, que es en realidad una parte del estudio ACCORD que se hizo en pacientes diabéticos, no demostró beneficios cardiovasculares en la reducción de eventos en pacientes con diabetes. Fíjense que son desde el año 75, ¿sí?, los primeros estudios, y el último prácticamente es el de 2010, que es este. Hoy en día, en general, tienen más acción sobre la reducción de triglicéridos que de colesterol, ¿sí?, con lo cual están orientados a eso, y a veces se suelen usar en pacientes que tienen solamente hipertrigliceridemia y no hipercolesterolemia, pero básicamente es para un control de valores de laboratorio, no redundaron en beneficios. ¿Qué pasa en prevención primaria? Cuando los comparamos contra placebo en prevención primaria para mortalidad cardiovascular,
para enfermedad coronaria, para mortalidad global o para terapia de discontinuación. Fíjense que no es concluyente, o sea, porque acá daría un beneficio, ¿sí? Tanto para enfermedad coronaria, pero después el beneficio no se mantiene, o sea, para otra mortalidad parecería aumentar la mortalidad por otras causas, con lo cual no se sabe muy bien. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es solamente fibratos, como monoterapia. ¿Sí? Monoterapia. No sé si me estoy... ahí está, esto. Esto quería decir. Si nosotros usábamos, ¿sí?, fibratos como monoterapia, parecería mantenerse este beneficio en eventos cardiovasculares. Ahora, cuando se combinan los fibratos, me faltaba aparecer la otra parte del slide. Cuando se combinan los fibratos con estatinas, ese beneficio de los fibratos se pierde. Con lo cual, si nosotros tenemos una droga que en teoría tiene un beneficio, pero cuando le agregamos las estatinas pierde el beneficio y además me genera más eventos adversos, en teoría no tendría demasiado rol. Excepto en estos pacientes en los que yo quiero tratar una hipertrigliceridemia o en intolerantes a estatinas o alguna cosa de esas. El ácido nicotínico lo que hace es, de alguna manera, y todos sus derivados, ¿sí?, reducir el transporte de ácidos grasos libres, disminuye la síntesis de triglicéridos y aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa, con lo cual eso elimina kilomicrones. Tiene como un montón de funciones. Ahora, esperen que quiero ver una cosa. Sí, esto es lo que yo les quiero mostrar. No, me acordaba si estaba. Fíjense que tiene en teoría un montón de acciones bioquímicas que podrían ser beneficiosas, ¿sí? Inhibe claramente la transformación de el triacilglicérido. O sea, triacilglicérido es una molécula de 3 ácidos grasos con una de glicerol, ¿sí? Entonces impide la formación de ácidos grasos libres y disminuiría la formación de lipoproteínas. Como efectos adversos aparecen estos: hiperuricemia, hiperglucemia, intolerancia. A donde voy yo es a esto. Es decir, se hicieron estudios muy grandes, primero con 3.000, después con 25.000 pacientes, tratados con estatinas, ezetimibe y niacina, que era, en teoría, es el ácido nicotínico, es la forma del ácido nicotínico, y no se vio absolutamente ningún beneficio. Entonces, esto es importante porque estos estudios se publicaron, son estudios negativos, no suelen publicarse estudios negativos. Y el HPS es un estudio muy grande y que dio negativo y que es relevante decir, bueno, nosotros hacemos investigación y si no nos da lo que nosotros creemos que nos da, también lo publicamos, cosa que no suele suceder. Y este estudio está publicado, ambos están publicados en New England. Entonces digo, además de eso, tiene algunos problemas de seguridad y tanto FDA como EMA han suspendido su uso. Yo no sé si acá se siguen usando, pero digo, no sé si les daría relevancia para formulario terapéutico, pero sí relevancia desde el punto de vista de que son potenciales target terapéuticos, potenciales estrategias que se probaron como se deberían probar en ensayos clínicos aleatorizados en forma adecuada, en la población adecuada, no generaron un beneficio, generaron potencialmente un perjuicio, con lo cual, porque de hecho hay aumento del riesgo, ¿sí?, de la mortalidad no significativo en el grupo tratado, y de alguna manera por esta cuestión de seguridad se retiran del mercado. Entonces es importante que el circuito negativo de la investigación también cumpla con su rol. Acá estos son drogas que lo que hacen es inhibir esta proteína, que es una proteína de ésteres de colesterol. Entonces de alguna manera lo que hace es tratar de transformar proteínas de baja densidad en alta densidad. Fíjense la cantidad de trials que hay. Este trial es de 2007, ¿sí? No importa el nombre de las drogas. Se probó todo con atorvastatina, 15.000 pacientes, muerte coronaria,
aumentó la mortalidad por cualquier causa. 2012, ¿sí? 15.800 pacientes, suspendido por futilidad, futilidad es que no sirve, con otra, o sea, dalcetrapib. 2017, 12.000 pacientes, interrumpido por falta de uso. Entonces, ¿hasta dónde es necesario seguir investigando cierto tipo de fármacos cuando nosotros entendemos que tenemos más de 50.000 pacientes en donde o no les hicimos ningún beneficio o les aumentamos el riesgo? Esto tiene que ver con cuestiones de, por supuesto, de industria. Acá hay otro trial, 30.000 pacientes, seguimiento a 4 años, riesgo relativo. Dijeron, bueno, si no nos dio con 15.000, metamos 30.000, como para decir, a ver si nos da. Y sigue dando, o sea, sigue dando el riesgo relativo de 0,85 a 0,97. La reducción del riesgo absoluto es el único estudio que da, ¿sí? Es del 1%. Y yo debería tratar 100 pacientes, ¿sí? Para que tener un beneficio en un evento no mortal con una droga que son extremadamente caras y que tienen un montón de evidencia además en contra. A lo que voy con esto es que no sé si se sigue utilizando acá, en general no se usan, tampoco sé cómo está la cuestión del mercado, pero lo que quiero mostrar un poco es la diferencia entre estrategias que potencialmente son útiles, pero que de alguna manera se dio cuenta que se alcanzó con un buen trial para demostrar su ineficacia, y otras que seguimos insistiendo. Y es más, creo que hay un trial andando. Pero bueno, ojalá que si es que son útiles demuestren algo. Los ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Este es el ácido, lo que se llama eicosapentoico, lo voy a leer porque no me acuerdo el nombre. ¿Sí? De alguna manera sustituye al ácido araquidónico en las membranas. Entonces tiene interacción con todo el mecanismo del ácido araquidónico. Por eso parecería ser que está vinculado con cuestiones vinculadas a la segregación plaquetaria, a la inflamación y a la funcionalidad del endotelio. Eso es un poco los efectos. Además tienen efectos de reducción de triglicéridos, los efectos vasculares, el aumento del óxido nítrico, liberación. Hay varios estudios que han probado su utilización. Esto es, o sea, son directamente sintéticos de ácidos grasos, ¿sí? Lo que nosotros estábamos mirando en la tercera o cuarta slide, que decíamos, bueno, ¿cuáles son los ácidos grasos poliinsaturados? Bueno, estos serían los ácidos grasos poliinsaturados, pero sintéticos. Estos son los ácidos grasos vegetales y estos son los de pescado, lo que nosotros conocemos, que creo que se venden acá en tipo venta libre y una cosa así. Sobre todo me parece el eicosapentoico. Hay un tema porque se utilizan como suplementos dietarios, no como fármacos en sí. ¿Sí? Y esa es la dosis oral recomendable. El mecanismo de acción global no se conoce bien, pero podría tener interacción más o menos como tienen los fibratos y actuar sobre las mismas, con los mismos los PPR. Acá hay un metaanálisis que habla de la asociación de los ácidos grasos omega 3, ¿sí? Con eventos cardiovasculares mayores. Vemos la enfermedad coronaria, el stroke y la necesidad de revascularización. La realidad es que no tiene en ninguna de las instancias un beneficio claro. Parecería tener una tendencia, pero no tiene un beneficio claro. Después se hicieron 2 estudios nuevos. Que se hizo en participantes que se usó omega 3 y vitamina D, ¿sí? En prevención primaria, en pacientes de más de 50 años. Y el objetivo fue evaluar muerte, infarto o stroke. Se siguieron 5 años y se dan cuenta que tampoco hay un beneficio claro, sí en infarto, pero no en stroke, con lo cual medio que se borra el beneficio global. Y este es el último ensayo que se hizo, que es el REDUCE IT, ¿sí? Hay un grupo de Harvard que trabaja fuertísimamente en esto.
y se hizo otro estudio ya con 9.000 pacientes en tratamiento con estatinas, ácidos grasos, ya con triglicéridos elevados. Se les dio el eicosapentazoico, 4 miligramos, 4 años, y vemos muerte cardiovascular, stroke, requerimiento de revascularización coronaria o angina. Digo, es un poco un mix, porque muerte cardiovascular y angina no tienen nada que ver, pero en el endpoint combinado da. Después se ve que no hay beneficio en mortalidad puntual, ¿sí? Pero da en el endpoint combinado a expensas de eventos, pero no a expensas de mortalidad. La realidad es que no está tampoco instalado ni recomendado como terapéutico. Como se dan cuenta, son pocas las estrategias farmacológicas que hay de alguna manera con fuerte evidencia en el tratamiento de las dislipemias. O sea, lo que tenemos es estatinas, hasta ahí ezetimibe, después empezamos con fibratos, con los inhibidores de colesterol transferasa, no tienen mucho beneficio, estos están ahí. Y después, ya hace poquito tiempo, surgen estos que son inhibidores de lo que se llama esta proteína. Proteína convertasa subtilicina quexina 9, que es una, se dice PCSK9. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente, esto es un receptor de LDL en la membrana, ¿no? La PCSK9 se une al receptor de LDL, lo endocita y lo lleva a la destrucción. Entonces, si yo inhibo esa proteína, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Le meto el PCSK9, el inhibidor PCSK9, inhibo la proteína, entonces me queda disponible el receptor de LDL para captar el LDL de la circulación. ¿Se entiende el concepto? No. Yo tengo LDL circulante, ¿sí? Entonces, como tengo moléculas de LDL circulante, que en teoría deberían unirse a un receptor y meterse. Entonces, lo que a mí me sucede es que esta proteína es como de alguna manera un regulador negativo, un feedback negativo. Entonces lo que me hace es, se une, es una proteína que normalmente tenemos, se une al receptor de LDL, hace que ese receptor junto con ese complejo se endocite, ¿sí? Y lo lleva a un proceso de destrucción lisosómica. Es un proceso biológico preestablecido. Entonces lo que yo hago es inhibir esa proteína para dejar libre al receptor. No se destruye el receptor, entonces me queda más receptor expuesto a circulación, con lo cual, sí. Cuando se une, digamos, el colesterol al receptor y no se puede degradar, no se puede romper, ¿qué queda? El receptor ocupado arriba, pero no se puede romper, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo, perdón? Claro, porque poner que el colesterol se une al receptor, pero como no se puede romper para poder ser degradado, ¿qué sigue ocupado el receptor arriba? No, el receptor junto con la... ya está un poco, creo que a ver si es la respuesta a la pregunta. Ahí se une el LDL al receptor. Se endocita, se libera, ¿sí? El LDL dentro de la célula y el receptor tiene un ciclo de reutilización, ¿sí? Pero este mecanismo, el de la PCSK9, es de alguna manera un mecanismo de feedback negativo. Es un mecanismo regulador. Si yo tengo demasiados receptores o demasiado tiempo al receptor, en teoría eso lo que haría es, de alguna manera, destruir el receptor. Y a lo que va es que, si yo inhibo esa proteína, tengo el receptor disponible más tiempo. O tengo más cantidad de receptores, ¿sí? Pero, en condiciones normales, si esta proteína no está... En condiciones normales se rompe el receptor porque en condiciones fisiológicas existe un equilibrio de estímulos e inhibiciones permanentes en todo el organismo. Eso es, excede a la farmacología. Vos tenés en todas las vías neurohumorales, en todas las vías hormonales, en todas las vías de señalización, tenés mecanismos de equilibrio de estimulación e inhibición permanente. O sea, vos los valores de hormona tiroidea circulante son los que regulan la liberación de TRH. O sea, con lo cual, los niveles de cortisol circulante son los que regulan la liberación de
corticotrofina a nivel central. Digo, eso es como un ejemplo más básico. En el environment local, o sea, en el ambiente local de la célula pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque vos no tenés, o sea, todo el tiempo todo utilizado. ¿Sí? Así funciona la maquinaria celular. Pero ¿y por qué es beneficioso tener el receptor en la luz libre? O sea, libre para que pueda capturar mayor cantidad de LDL. ¿Y eso es bueno? No lo sé, lo que dicen es, o sea, si nosotros, ahora yo te voy a mostrar, pero digo, si nosotros nos basamos en la teoría lipídica de que si tenemos mucho LDL es peor y bajamos el LDL, bueno, esto nos va a bajar el LDL. Son drogas que se dan por vía subcutánea, ¿sí? O como formato de administración, cada 2 semanas. Las que tienen más evidencia son el evolocumab y alirocumab. Terminan en MAB, con lo cual son anticuerpos monoclonales. Todas las drogas que terminan en MAB, eso es monoclonal antibody, quiere decir. Todas las que terminan en MAB, el rituximab, el evolocumab y todos se llaman monoclonal antibodies. O sea, por eso terminan en MAB. Reducen el LDL, mirá, entre un 50 y un 60%. Reducción en más del 80% a menos de 70, que era lo que nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es el target óptimo entre 70 y 100 de LDL? Bueno, buena tolerancia, relativa, pueden generar como aumento de enzimas hepáticas y síntomas pseudogripales, porque todas las cosas que estén vinculadas con cuestiones inmunológicas suelen generar este tipo de síntomas. Uno de los primeros estudios fue el Odyssey, ¿sí? Que fue un ensayo doble ciego que utilizó alirocumab versus placebo, por supuesto, ¿sí? En pacientes con enfermedad coronaria, que han tenido un infarto entre 1 y 12 meses previos, con niveles de lípidos y tratamiento con estatinas en dosis máxima tolerada. Lo siguieron 3 años. Fíjense la reducción drástica. Yo no sé si llegan a ver que salen los dos de ahí, fíjense, salen los dos de 90 miligramos por decilitro aproximadamente. Este es el placebo, esta es la droga. Y fíjense que antes del primer mes prácticamente la reducción es de 90 a menos de 45 miligramos de LDL. O sea, reduce más de un 50% del LDL. Sí, en teoría estamos en el mejor escenario. Cuando miramos el endpoint primario, que es un endpoint de muerte por enfermedad coronaria, infarto no fatal, estrago isquémico, angina inestable o requerimiento de hospitalización, vemos que el placebo tiene 11 y 9,5, con un hazard ratio de 0,85, 0,78, 0,93. ¿Qué pasa? Cuando miramos mortalidad de causa coronaria, no está el beneficio, mortalidad de causa cardiovascular, no está el beneficio, mortalidad por cualquier causa, parecería ahí, ¿sí?, tener un beneficio, pero no es consistente con lo otro. Es decir, ¿de qué otra cosa previene que se mueran los pacientes si la idea era que no se murieran de enfermedad coronaria? Con lo cual, digo, y esto de alguna manera regatilla la idea de que, ¿es el LDL el culpable de todo esto? ¿Por qué? Porque si nosotros lo bajamos a extremo, no parecería de alguna manera mantenerse o comportarse este beneficio tan fuertemente. La reducción del riesgo relativo, la reducción del riesgo absoluto de 1,5 y tuvimos que tratar 67 pacientes durante casi 3 años para reducir un evento. ¿Sí? Digo, ¿son ineficaces? No. ¿Son eficaces? Sí. Ahora, con estas cuestiones siempre pasa lo mismo. Es decir, miremos el todo, no digamos, no, bueno, ahora tenemos los PCSK9 con esto. Esto se hizo otro estudio con 30.000 pacientes, que es el Fourier. El Fourier lo que hizo fue usar otra droga, que es evolocumab, que básicamente es lo mismo, sí, pero de otro laboratorio, subcutáneo, también cada 2 semanas, todos tratados con estatinas, algunos sí con ezetimibe, otros no. Digo, esto un poco pensado en esto que me preguntabas vos, ¿a todos le ponemos ezetimibe? No, a todos no. Con valores basales de LDL más de 70. Y el objetivo fue un poco más o menos el mismo, ¿no? Más o menos 2 años, fíjense lo que sucede, exactamente lo mismo con la reducción del LDL y sí se da en el mismo tiempo, estos son semanas,
¿sí? Estos son semanas. Entonces, donde miramos muerte cardiovascular, infarto o stroke, parece ir muerte cardiovascular, se pierde el beneficio. De hecho, da ahí 1,05. Muerte por infarto, se pierde el beneficio. Muerte por stroke, se pierde el beneficio. Otras muertes cardiovasculares, no hay ningún. Infarto parece reducirlo y stroke parece reducirlo. Ahora la pregunta es, ¿qué tipos de infarto y qué tipos de stroke reduce esto que no son eventos que se traduzcan en mortalidad? Sí podría ser pensar de que el seguimiento es muy corto, entonces en 2 años yo voy a ver reducción de eventos cardiovasculares, pero no voy a ver reducción de muerte. Entonces habría que potencialmente seguirlos más a estos pacientes. Esa podría ser una potencial explicación. Pero claramente con eventos de muerte no, sí reducen eventos coronarios y sí, por lo menos la evidencia muestra que reducen stroke. Entonces habrá que ver, ¿se pueden utilizar? Se pueden utilizar. ¿Son la primera línea? ¿Son infalibles? No, mucho menos que eso. Y dejamos de alguna manera tendida esta idea de, che, ¿es el LDL realmente el culpable? Esto es un debate en la comunidad científica enorme. O sea, hay grupos que defienden a rajatabla de que sí es el LDL y hay que bajarlo al máximo posible. El descenso del LDL al máximo posible en algún momento se relacionó con el desarrollo de demencias. Principalmente, ¿por qué? Porque gran parte de la utilización del colesterol está vinculada con la construcción de membranas, ¿sí? En todos los tejidos y en todas las células, y la generación de inestabilidad. La membrana no solamente es una cuestión estructural, sino que tiene una actividad biológica o un intercambio permanente, con lo cual hay como cierto reparo en el pensamiento de cuáles podrían ser los efectos a largo plazo de esto. No hay sí, seguimientos observacionales, dicho esto, digo lo otro, sí hay seguimientos observacionales de estos estudios un poco más largos y no se ha reportado el desarrollo de demencias o trastornos cognitivos más allá de lo que se había visto en los ensayos clínicos. Pero era un warning que se había planteado en la comunidad. Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, hay un grupo muy grande de gente que sabe muchísimo y que defiende la postura de la reducción del LDL. Corriéndome de los intereses y de la industria, no la industria, digo que gente que sabe. Y otro grupo de gente que también sabe muchísimo y que plantea que el LDL no es de alguna manera el causante, sino es que es de alguna manera la respuesta del cuerpo a algo que nosotros le estamos haciendo. Es decir, vos me estás dando cosas que yo no puedo manejar, bueno, yo te doy algo más para transportarlo. ¿Qué hago con eso que me sobra? No lo sé. Pero es un poco eso. Otros tratamientos, vamos un paso más. Digo, esto no lo van a saber, ni yo tampoco lo sé, pero es interesante cómo va avanzando la profundización del conocimiento en un montón de cuestiones. Hay una droga nueva que se llama inclisiran. El inclisiran es un sirna. Un sirna es un inhibidor de ARN. Y lo que hace el inclisiran directamente es, si nosotros estábamos ahora inhibiendo a la PCSK circulante, decíamos, bueno, no, me fui mal. Bueno, estaba muy lejos. Si estábamos inhibiendo a la PCSK circulante, lo que hace el inclisiran es interferir en la síntesis de la PCSK directamente. Lo que hace es ese ARN se mete en esto que se llama RISC, que es un complejo silenciador de ARN, y lo que hace es inhibir directamente la síntesis de la PCSK. No voy a tener directamente PCSK. La PCSK se produce en muchos tejidos, pero principalmente en el hígado. Entonces, nosotros ya sintetizamos PCSK porque nuestro ARN mensajero dice sinteticen PCSK. Bueno, lo que sucede es que esta droga lo que hace es inhibir directamente la síntesis. ¿Qué hay de evidencia? Son hoy 2 estudios que lo que probaron solamente es en pacientes con enfermedad cardiovascular y LDL elevado,
Esto en Estados Unidos, 1.500 pacientes, esto fuera de Estados Unidos, 1.600 pacientes, y vieron solamente el cambio del porcentaje de LDL. Fíjense que bajó con inclisiran un 51.3% versus placebo y un 45%. Tiene un poco la dinámica de lo que pasó con los inhibidores de PCSK, ¿no? O sea, baja drásticamente el LDL. Por ahora está ahí. Es más nuevo, ¿sí? que otra droga que ahora yo les voy a decir, pero ¿qué sucede? Está vinculado con el mismo metabolismo de PCSK. Por eso lo puse acá. Y por último, hay una droga que se llama ácido bempedoico, que es un inhibidor de un paso previo, ¿sí? en la cadena de síntesis de colesterol donde actúan las estatinas. Estas son estatinas, esto es hidroximetilglutaricoenzima A y lo que hace es inhibir ese paso previo. Hay un poco de debate en lo que son las recomendaciones actuales. Digo, estas son las guías de la American Heart y estas son las guías de la europea. ¿Por qué? Un poco lo que veníamos charlando. Y ahora esto creo que es como lo más... no sé qué hora es. I50. Ah, ¿I50? 9:50. Ah, estamos joya. Pensé que eran como las 10:15. Pero tengo el reloj que lo tengo bloqueado, no puedo desbloquear. Dice, acá yo tengo diferentes escenarios clínicos y acá tengo lo que dicen las guías. Esto no es para que ustedes se lo copien, o para que tomen esta conducta, sino para que vean que inclusive hay diferentes decisiones y no hay una unanimidad de criterios. Yo tengo pacientes con LDL muy elevado, es decir, un criterio lipídico. ¿Qué es lo que dicen los americanos? Yo tengo un paciente con más de 190 de LDL, saco sangre, tengo un paciente con más de 190 de LDL, directamente le tengo que dar dosis máxima de estatina elevada, máxima tolerada. Eso es lo que dicen los americanos. ¿Qué dicen los europeos? Bueno, tratamientos con estatinas de máxima intensidad a reducir el LDL al 50% del basal. Los americanos no buscan target, o sea, no buscan objetivo de valor del LDL. Le dicen, bueno, flaco, vos vas a tomar estatinas y digan, no lo controlemos más. Ahora están volviendo para atrás, pero no importa, todavía no volvieron. Y ponen, sí, un target de LDL que es menor de 70. ¿Qué pasa con los pacientes con diabetes que no tienen más de 190? Si tienen más de 190 pasan a este escenario. ¿Qué pasa con los pacientes con diabetes? Tratamiento con estatinas de lo que llamamos moderada intensidad. Ahora les cuento un poco qué es eso. No es, creo que debe estar inclusive en la introducción. Y los europeos dicen, bueno, pacientes con o sin daño de órgano blanco. En los pacientes con daño de órgano blanco bajan aún más el target de control de LDL, que es menos de 55. Sin daño de órgano blanco lo pondrían en 70. Y después en prevención primaria, ¿sí? Si el paciente tiene riesgo cardiovascular de 7,5, ¿sí? Le dicen, bueno, démosle estatinas de moderada intensidad. ¿Está? Digo, un paciente con un riesgo a 10 años de 7,5%, quiere decir, yo tengo un 7,5% de riesgo de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años, ellos dicen, bueno, démosle estatinas. Si el paciente tiene más de 20% de riesgo, estatinas de alta intensidad, no importa, o sea, es mucho menos la población. La gran mayoría de la población entra en ese lugar, es decir, 7,5 a 10 años. ¿Qué es lo que dicen los europeos? Dicen, bueno, si el paciente tiene entre 40 y 75 y tiene más de 5 y 10, más de 5 y menos de 10 de riesgo, estatinas de alta intensidad, ¿por qué? Porque ese score que usan mide mortalidad. Entonces, dicen, bueno, démosle estatinas de alta intensidad o estatinas de moderada intensidad. Entonces, digo, se plantea la cuestión de, dependiendo del riesgo cardiovascular, de dar más o menos estatinas, pero a todos le damos estatinas. En prevención primaria estamos hablando. Este escenario, lo voy a leer porque no quiero equivocarme. Este señor que está acá es el mismo señor, ¿sí? En diferentes años. Asumamos que nunca cumplió años y que siempre tuvo la misma edad, ¿sí? Digo, es un paciente que tiene 40 años, con factores moderados de bajo riesgo, un dolor de pecho totalmente atípico, lo estoy leyendo porque no me acuerdo cómo es,
pero no quiero decirle cualquier cosa. Un dolor de pecho con test de estrés, o sea, un ecoestrés negativo, tiene un índice de masa de 32, la presión de 120/80 y un colesterol total de 170, con triglicéridos de 104 y un LDL de 128. No tiene historia de diabetes ni familiar de enfermedad cardiovascular y viaja a través del tiempo, ¿sí? Y vayan viendo ustedes cómo, ¿sí?, con el correr del tiempo van cambiando las intervenciones. Acá cuando teníamos este primer ATP3 que decíamos, bueno, este paciente se caracterizaba como de moderado riesgo, decíamos, bueno, hagámosles modificaciones de estilo de vida, el target en su momento de LDL era de 130, entonces solamente había que iniciarle farmacoterapia si tenían más de 160 de LDL. Eso fue 2001, fue la crisis. En 2012 se desarrolla este score y dice, bueno, hagamos un objetivo de LDL menos de 115 y hagamos intervenciones de estilo de vida, pero no había una decisión definitiva de darle medicamentos. En 2013 sale las nuevas guías, ¿sí? 2013 y 2018, en las nuevas guías americanas, en el mismo paciente, ¿sí?, dicen, démosle intervención de estilo de vida, démosle estatina de moderada intensidad y no miremos target de LDL, tratemos de bajar el LDL a un 30 o un 50% del global. Pero ya lo medicamos en 2013. En 2018 no solo que lo medicamos, sino que ahora le hacemos algo que se llama score de calcio. El score de calcio es una tomografía simple que se mide la cantidad de calcio en las arterias coronarias y dependiendo de eso se estratifica el riesgo. Y acá, en 2019, con las últimas guías, le damos estatinas de alta intensidad. ¿Sí? Además de hacerle el score de calcio si tiene más de 110. Entonces digo, el señor que nunca cumplió años y que pasó de 2001 y pasaron casi 20 años, con el desarrollo de los diferentes trials, se enfermó más. ¿Sí? Y lo que tuvimos que hacer es medicarlo de forma drástica. En el cuadro anterior es lo que dicen las guías de estatinas de alta intensidad. Lo que pasa es que acá dice, si nosotros le decimos que tiene aterosclerosis subclínica, ¿sí?, que tiene un score de calcio de 100, 100 es el punto de corte. Entonces ahora estamos estudiando gente de 40 años que solamente es obeso, no tiene otra cosa, y que decimos si tiene más de 110 de score de calcio, si tiene algo de calcio en las coronarias, le damos estatinas de alta intensidad. Este señor nunca tuvo nada. Pero se entra en juego esta cuestión de la aterosclerosis subclínica. Es decir, yo le encuentro placas que no tienen ninguna manifestación clínica. ¿Las recomendaciones ahí son solo farmacológicas? Sí, hay lifestyle modification, intervention, pero digo, están en todas, no lo van a dejar de poner, pero digo, no se vayan que son 5 minutos más, por favor, me quedan 1, pero van a ser 5. Nunca tuvo evento el señor. Lo que quiere decir esto es que a la misma persona en el correr del tiempo nosotros lo intervenimos más. No digo lo enfermamos más, pero a veces en pos de querer diagnosticar con mayor prematuridad la enfermedad, estamos ofreciéndole algo que tal vez no está del todo adecuado. Lo último es esto, que lo voy a leer también. Miren este cuadro. ¿Ven este cuadro? Dice, esto es riesgo absoluto, es decir, es resta, riesgo absoluto. ¿Cuántos eventos se producen en uno? ¿Cuántos eventos se producen en otro? ¿Está? Entonces, acá tenemos sin estatinas en rojo y con estatinas en azul. Esto es dice, esto es un hombre de 65 años que fuma, no tiene enfermedad coronaria, pero que tiene un colesterol total elevado y es hipertenso. ¿Está? Señor, 65 años, colesterol elevado, hipertensión y tabaquista. Esto, ¿sí?, es una mujer
de 45 años que no fuma, tiene colesterol elevado y la presión en el límite superior, 140. ¿Sí? El varón tiene un riesgo estimado, ¿sí?, absoluto de tener un evento cardiovascular a 10 años de un 38%. La mujer de 1,4%. De acuerdo con las guías y con las recomendaciones, las estatinas deberían reducir el riesgo en el varón, ¿sí?, un 24% y en la mujer un 41%. Riesgo relativo. ¿Sí? El riesgo relativo que se reduciría en el varón y en la mujer sería en el varón un 24% y en la mujer un 41%. Sin embargo, ¿sí?, en el varón el riesgo absoluto, o sea, reducción, el NNT es 11 y en la mujer es 144. Lo que quiero decir con esto es, vuelvo a lo mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar cuál es el riesgo real de los pacientes y ojo con la mirada del riesgo relativo. Es decir, yo le reduzco mucho en relación relativa al riesgo, pero en eventos puntuales de reducción de riesgo absoluto, en los pacientes de menor riesgo les reduzco mucho menos el riesgo. Entonces, los criterios de elegibilidad para usar estatinas se expandieron. Hay incertidumbre en los beneficios en prevención primaria. La reducción del riesgo absoluto en los pacientes de bajo riesgo es baja, ¿sí? Hay más requerimiento de datos abiertos, ¿sí?, y completos, y tienen que haber decisiones consensuadas con los pacientes, cosa que en general nunca sucede. Pero llévense como concepto esto, es decir, en los pacientes de bajo riesgo el beneficio es mucho menor. Me pasé 2 minutos. Bueno, gracias. Nos vemos. Ahora en la clase no hablo más porque estoy matado. Vengo...